Seguimos en Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 7. Estamos dedicados a la transición argentina. En este tramo vamos a estar hablando de una de las obsesiones de Alberto Fernández, la deuda, la ayuda de George Bush a Néstor Kirchner, cómo fue y qué espera Alberto Fernández de Donald Trump ahora, la Carta Europea en el Fondo Monetario, vía España, vía Francia. Y la pregunta es si hay condiciones para replicar las negociaciones por la deuda del año 2003-2004, cuando gobernaba Néstor Kirchner. ¿Qué pasó entonces y qué puede pasar ahora? La realidad es que debemos trabajar juntos, Estados Unidos y Argentina. Todo tuyo, Alfredo. Bueno, está claro que todavía no presentó el programa económico, está claro que no presentó su gabinete, que quiere preservarlo, pero yo creo que ya es evidente que el tema de la deuda es algo que lo preocupa. Uno de los temas que más les preocupa es el tema de la deuda. Uh-huh. Bueno, ahora bien, ¿por qué? Porque el gobierno Macri le deja una pesadísima herencia en este capítulo, además de otros factores de esa herencia. Casi el 20%, depende del momento que lo puedas tomar, en qué mes, pero digamos, llegando a fin de año, casi el 20% del total de los recursos los tiene que destinar a pagar intereses de la deuda, solo intereses de la deuda. ¿Eso qué significa? 2021, ¿no? El 2020. No, ahora. Hoy el 20%, casi el 20% de los recursos los destinás a pagar intereses de la deuda. ¿Eso qué te implica? Que otros recursos no los tenés para educación, salud. O sea que tenés que liberar parte de tus ingresos que van a intereses de la deuda para poder tener política expansiva. Porque si no podés tener política expansiva, educación, salud, tema previsional, tenés el riesgo de perder legitimidad política. ¿Por qué? Porque no podés impulsar el crecimiento y la expansión. O sea que la reestructuración de la deuda es clave. Pero es clave no para pensar para el 22, para el 23, para si querés la reelección, etcétera. Es clave para los primeros meses del gobierno. Entonces, a partir de ahí se presenta el problema o en todo caso el escenario. Bueno, ¿cómo reestructurás la deuda y con qué aliados reestructurás la deuda? Entonces, vos tenés la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la deuda con los bonistas. Empecemos con la deuda del Fondo Monetario Internacional. El mensaje que envió y dejó trascender Alberto Fernández de que espera que el gobierno republicano de Donald Trump tenga un comportamiento similar al del gobierno republicano de George W. Bush al comienzo del nuevo siglo, o sea, en el 2003, 2004, cuando estaba Néstor Kirchner, es muy interesante. A mí me parece muy interesante y voy a compartir por qué es muy interesante. ¿Cómo era ese escenario de Estados Unidos en el 2003-2004? Punto 1, su mirada estaba en Medio Oriente a partir del 11S, las Torres Gemelas, pensando en Afganistán, Irak, digamos, si bien no había sacado el foco de América Latina, no lo tenía concentrado en América Latina. Punto 1. Punto 2. ¿Quién era el secretario del Tesoro de Estados Unidos en esa época? Paul O'Neill. El famoso de los plomeros. Ahí va. Es muy importante esa frase, es muy importante. Paul O'Neill, primero, no venía de Wall Street, sino venía de Main Street. Main Street es, digamos, el mundo industrial de Estados Unidos. Él fue titular de Alcoa, la principal empresa de aluminio a nivel mundial. Bueno, ¿qué es lo que decía Paul O'Neill cuando se hablaba de el tema de Argentina y el FMI? ¿Por qué los contribuyentes estadounidenses, o sea, ellos dicen americanos, tienen que financiar las malas políticas de países vinculados con Argentina? ¿Por qué tienen que cubrir las malas apuestas financieras de los grandes inversores y del Fondo Monetario Internacional? Ahí aparece lo que se llama el moral hazard, digamos, el riesgo moral. Bueno, vos te equivocaste en prestar plata, bueno, asumí vos
el costo, le está diciendo a los fondos de inversión. O sea que Estados Unidos no va a salir a tu rescate. Esa posición que tuvo Bush le fue muy funcional, le fue muy importante para que Néstor Kirchner en el 2004-2005 presente primero el Plan Dubái. El Plan Dubái era una quita del 80%. Obviamente que es la que hizo de la negociación. Primero pongo ese plan que era obviamente que no lo va a aceptar nadie. Y después vino el Plan Buenos Aires, que terminó siendo una quita del 65% promedio del capital, una extensión de los plazos hasta el 2042 en algunos bonos y una baja de la tasa de interés. O sea, una de las reestructuraciones más exitosas mirada por el lado del deudor, que liberó muchísimos recursos para que el kirchnerismo, en ese primer gobierno de Néstor Kirchner, pudiese hacer unas políticas de expansión. Una observación. Sí. En ese momento se estaba en instancia de default. Sí. No se estaban pagando intereses de deuda. O se estaban pagando parcialmente. Ni intereses, digamos, de deuda ni de capital. Ahora no tenés esa tregua, digamos. Porque fue un default selectivo lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Después tenés que seguir con los pagos. Así es. Por eso la emergencia de hacerlo bien rápido. De iniciar rápido la Exactamente. negociación. Esa es clave. Por eso es inmediato que lo tiene que hacer para que no sea el default declarado por Alberto Fernández. O sea, tiene que ser una negociación rápida. Y en esa negociación rápida es donde, a diferencia de lo que fue lo de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner duró bastante. Vos tenés dos referencias a nivel de tiempo de esa negociación. La famosa solución uruguaya, más o menos una negociación de 4 meses, la negociación ucraniana de 7 meses. Digamos, acá yo creo que, aparte están hablando ya con algunos fondos, lo que sucede es que el Fondo Monetario Internacional, y esta es la otra banda en la negociación, lo que dice es, vos tenés que hacerle una quita a los acreedores privados. ¿Por qué? Porque así vas a tener más recursos y además vas a tener posibilidad de pagarme a mí. Y esto es un punto importante del Fondo Monetario Internacional. Si bien no tenés grandes vencimientos en el 2020 ni en el 2021, en el 22-23 sí son muy pesados. Ahí viene el papel de Estados Unidos ya directamente como el principal país en influencia al interior del directorio, donde dice, bueno, ¿cuál va a ser la posición que va a tener Estados Unidos? Y ahí Estados Unidos es mucho más duro, no es que hace un poquito, que pueda hacer la vista gorda o decir, bueno, a los grandes fondos de inversión dale una quita. Ahí es más duro, entonces ahí Alberto Fernández empieza a jugar la carta europea. Por eso habló con Sánchez de España. En Madrid, con Pedro Sánchez de Madrid, y volvió a hablar ayer, dijo Pablo más temprano, ¿no? Con Emmanuel Macron de Francia. Sí. Y también en México. México también puede ser un jugador importante dentro del Fondo Monetario Internacional. Además porque el buen vínculo personal de AMLO, de Andrés Manuel, con Trump, ¿no? Claro. Y hablamos en el episodio anterior, cuando hablamos del viaje, yo no sé si recuerdan, les mencioné que estaba la posibilidad de que vaya a reunirse un funcionario de Trump a verlo a México. Finalmente ocurrió con Mauricio Clover, que estuvieron reunidos el jueves. El Fondo Monetario Internacional son 189 miembros, pero hay un directorio donde países representan a otros países. Obviamente Estados Unidos se representa a sí mismo y es el dominante. Estados Unidos es el socio mayoritario. Tiene 17%. 17%. Son 24 directores. Dentro de esos, dentro de lo que puede ser latinoamericano, es donde tenés a México. Por eso es tan importante el rol de México. Y Estados Unidos, cuando vos mencionabas 17, es muy interesante cómo aparece como si fuese democrático el Fondo Monetario Internacional con 189 países, ese casi 17% que tiene de acciones, y o sea que y que tiene que poner la plata para tomar las decisiones más importantes, Fondo Monetario Internacional, necesitas el voto para cualquier modificación de estatutos o algo relevante, el 85% de los votos. Hacemos un poquito de cuenta. Sí, 100 menos 17. No llega nunca a 85. O sea, nunca, o sea es ninguna chance. Ninguna chance si Estados Unidos es el que manda, es el que tiene el poder de veto. Por eso, cuando se habla del Fondo Monetario Internacional, estás hablando de Estados Unidos.
fundamentalmente cuando hablas de su patio trasero, que es América Latina. Cuando hablas de Europa es Alemania, que tiene un peso más importante, y ahí Estados Unidos acompaña. Bueno, ese juego a dos bandas, que es la de los bonistas, donde espera que Estados Unidos lo ayude, y con el Fondo Monetario Internacional, donde espera que la Carta Europea más las cartas latinoamericanas ayude para que sean un acuerdo de mayor flexibilidad a nivel del plazo para el pago, pero que no exija medidas de ajuste, es la jugada de Alberto Fernández. Esta jugada última es instalando, y lo ha dicho más de una vez, la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en la caída de la Argentina. Vamos a escuchar, si te parece, a Felipe Solá, al que suena, todo indicaría, si es que no cae un meteorito, va a ser el próximo canciller, Felipe Solá. Le pedimos algo que ya había conversado Alberto Fernández con el presidente Trump, que es que Estados Unidos nos ayude en la negociación con el fondo. Eso lleva implícito también, que lo conversamos ayer con un hombre del presidente Trump que vino a México, lleva implícito también tener alguna responsabilidad. Esto decía Felipe Solá un poco en línea a lo que está sosteniendo vos, ¿no? Y después, digamos, está claro que es algo central dentro de su estrategia inmediata de gobierno. Alberto Fernández lo dijo explícitamente: la Argentina no puede pagar la deuda en las condiciones que está, o sea, cómo están las deudas. A mí me parecía muy importante el llamado del presidente Trump y su oferta de ayudarnos en el fondo y de ayudarnos de salir del pozo en el que caímos. Le expliqué lo que verdaderamente ocurrió en la economía argentina. Él tenía algunos datos un poco confusos y le expliqué la responsabilidad que el fondo tuvo en esta situación que hoy enfrenta la Argentina. Y la verdad escuché comprensión. Para cerrar te digo un número, no me gusta dar muchos numeritos, pero simplemente para dar la magnitud de lo que significa el peso de la deuda. Pero para adelante, ya no solamente lo nominal. En los próximos 4 años, si no se hace nada, por eso viste, te dije, en estas condiciones no lo puede pagar, dice Alberto Fernández. ¿Cuáles son esas condiciones? Que en los próximos 4 años, o sea, en el mandato de Alberto Fernández, tiene que pagar 170.000 millones de dólares, que es equivalente al 40% del actual Producto Interno Bruto, que lo podemos calcular en 430.000 millones de dólares. Te das cuenta que es impagable, impagable. La deuda, esta deuda pública, pasó de ser más o menos, números redondos, 50% del Producto Interno Bruto en el 2015, hoy casi al 100%, se duplicó. Pero no solamente se duplicó la deuda, sino que se incrementó esa deuda en dólares, cosa que Argentina no emite dólares. A muchos les gustaría que emita dólares, pero no emite dólares. Entonces, lo que hace es que es impagable y por consiguiente va a ser necesaria una reestructuración, pero una reestructuración ahí yo le incorporo audaz. Bien, 2 cuestiones quería preguntarte. Vos diste el ejemplo de la uruguaya, duró 7 meses, en otro contexto. La ucraniana, la ucraniana duró 7, la uruguaya duró 4. ¿Cuánto puede durar? Porque también está el tema de la extensión en el tiempo. ¿Cuánto sería un tiempo razonable desde el punto de vista político que debería durar una renegociación de la deuda? Para mí, un tema así, que uno cuando estamos saliendo en un bar y en una forma muy sencilla, en marzo tiene que estar resuelto el tema de la deuda con los bonistas, pero marzo como punto extremo. Como punto extremo, sí, como marzo. Deadline marzo. Sí, si tienen ya diciembre, enero, eso ya lo tienen que tener resuelto. Sí, sí. ¿Y es una negociación que se resuelve rápido o se resuelve en 2 meses, 3 meses? Bueno, depende cómo sea la negociación. Si vos le vas a plantear a los fondos y quiero una quita del 65%, y se te va a hacer mucho más larga. Si vos le planteás la quita de 20%, yo creo que la puedes hacer más rápida. Si la haces en 40%, ahí puede estar un poquito con mayor tensión. Hoy los informes a sus clientes de los grandes bancos de inversión estiman una quita del 45%. Estaba pensando que en su momento, yo por eso preguntaba el beneficio que tuvo de alguna manera Kirchner de estar en default, porque el tiempo en ese momento jugaba a su favor. Claro.
Hasta pasaba marzo el tiempo y tenés era plata para claro. pagarle. Hasta marzo tenés plata. Bueno, hasta marzo del 2021. No, lo sumo con el elemento que viene mencionando Alfredo en este tiempo. También está la expectativa generada de lograr reactivar una economía que viene totalmente planchada, claro, sin expectativa, con un gobierno que ha demostrado estar mirando para otro lado. Tampoco es infinito ese margen para dar alguna señal de reactivación. Por lo tanto, sumado el tema de deuda, sumado el tema de divisas, con las complicaciones, siempre recuerdo el dato que mencionaste de cómo se agravaba la deuda de la provincia de Buenos Aires en pesos cada vez que aumentaba un peso el dólar. Cada dólar, 10.000 10.000 millones. de pesos. millones de pesos, ¿no? Ujú. Tal cual. Bueno, hemos concluido otro capítulo más de Truco Gallo. Nos volvemos a ver exactamente en una semana. Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Google Podcast y demás. Su casa, Nos pueden escuchar en sus casas, digo, por varias vías. Y dentro de poco vamos a tener varias vías más para que puedan tomar contacto con nosotros. Muchísimas gracias. En la realización estuvo, como siempre, un mago realmente, Steve Wonder, Simón Villarrubia. En la coordinación también gran trabajo de Martiniano Cardoso. El diseño gráfico, queremos agradecer muchísimo el trabajo que hacen, grandes profesionales y amigos, una agencia rosarina, brasilcomunicación.com de Andrés Rots, Lucas Arauz y Lisandro Aira. Y en la producción comercial, ahora de vacaciones, se ata los cordones mientras corre, Pablo López. Le mandamos un saludo porque está ausente con aviso porque está descansando. Hasta la próxima semana. Chau.